Génesis capítulo 2 entonces, comenzando con el versículo 8. La semana pasada llegamos al versículo 7, en donde el Señor nos habla de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es muy importante que sepamos que el hombre es un ser viviente, ¿sí? No que todas las demás cosas en la tierra no sean vivientes, pero el hombre es algo especial porque al soplar el Señor en la nariz del hombre, le dio un alma, le dio alma. Esa alma es lo que mueve al hombre, esa alma es lo que distingue al hombre de los animales. Los animales tienen cerebro, los animales tienen vida, pero los animales no tienen alma. Dios no le dio alma a los animales. Así es que aquellos que tienen perritos y querían saber si sus perritos se van a ir al cielo, mejor no les voy a decir, los voy a dejar así porque a lo mejor se les hace triste lo que les voy a decir, pero de todas maneras, la Biblia no nos dice si los perritos se van a ir al cielo o no. Entonces, si la Biblia no nos dice, lo voy a dejar así como está, porque si la Biblia no dice, yo no lo puedo decir tampoco. Entonces el Señor le sopló ese aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay traducciones, por ejemplo, como la King James o como la Reina Valera Gómez, que dicen fue un alma viviente. Y por eso es importante que sepamos eso, que nosotros como seres humanos tenemos alma. Y luego nota lo que dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces Dios formó al hombre. Parece ser que lo dejó por ahí un rato y fue al oriente de donde el hombre estaba y ahí plantó un huerto en el área de Edén. Se me antoja esto curioso, que Dios haya hecho todas las plantas y los árboles y la vegetación con solamente decir hágase, ¿verdad? Y se hizo. Pero aquí se nos dice que plantó, parece ser que se tomó su tiempo, parece ser que fue algo que hizo con propósito, parece que fue algo que él quería hacer personalmente, plantó este huerto. Y yo creo que lo que nos dice la siguiente parte del versículo, que puso ahí al hombre que había formado, nos explica por qué todo lo hizo por el poder de su palabra, pero esto lo plantó él, lo plantó para el uso exclusivo del hombre y lo puso ahí. Y creo que esto nos habla de un aspecto, de un carácter muy, muy, muy claro de Dios. Nos habla de cómo Dios, como Padre que es, quiere darle a su Hijo, al hombre, todo lo que necesita para tener una vida placentera. Si Dios no quería que el hombre sufriera, Dios no quería que el hombre tuviera que pasar por penas, Dios no quería que el hombre tuviera que pasar por carencias, Dios quería que el hombre tuviera todo lo necesario para vivir de una manera placentera, para que tuviera una vida exitosa, para que disfrutara de toda la creación de Dios. Entonces Dios tenía ese plan para aquel ser que había creado, para aquella criatura que había puesto, que había confeccionado del polvo y al cual le dio esa alma, ¿sí? Y Dios preparó todo esto para él, para que el hombre pudiera estar en paz, tranquilo. Yo creo que nosotros nos imaginamos esto y decimos y pensamos en nuestra mente y corazón, eso es lo que yo ando buscando, eso es lo que yo quiero, una vida en la que pueda estar tranquilo. No le hace que tenga que trabajar, pero que no sean las cosas tan difíciles, que no sean las cosas tan intensas, ¿verdad? Que no se trate de que todos los días tengo que ir y matarme para tratar de ganarme el pan de cada día, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que este paraíso fue lo que la desobediencia del hombre causó que se perdiera, ¿sí? Ahora, al decir que fue plantado al oriente, quizás pudiera decir, como les dije al principio, que Dios dejó al hombre ahí donde lo había creado, quizás sentado, quizás descansando, quizás haciendo, no sé qué haciendo, y creó este lugar para llevarlo a él. Y creo que eso nos debe hablar a nosotros también de que Dios, como siempre lo decimos, ¿verdad? Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un lugar, Dios tiene algo que Él desea que hagamos, ¿sí? Y como Adán, debemos esperar a que Él nos lleve a ese lugar, debemos esperar a que Él nos revele ese plan. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos los tenemos porque nosotros mismos nos damos a la tarea de buscar nuestro propio propósito, nos damos a la tarea de buscar nuestra propia comodidad, nos damos a la tarea de buscar nuestras propias soluciones y no esperamos a que Dios nos lleve a donde Él quiere llevarnos.
Creo que nos falta mucha sabiduría en ese aspecto. Creo que nos falta mucho entendimiento en ese aspecto. Nos desesperamos y a veces tomamos pasos y hacemos cosas que nos llevan a tener problemas que Dios nunca deseaba que tuviéramos. Y después, cuando caemos en esos problemas, por no esperar a Dios, por no dejar que Él sea el que nos lleve, por no dejar que Él sea el que nos guíe, clamamos a Él y le decimos: Señor, sácame de esta, por favor. Ayúdame. Si me amas, ayúdame, por favor. Y lo que yo creo que deberíamos de hacer es, primero, ante todas las cosas: Señor, perdóname. Porque una vez más la regué, porque una vez más no me esperé a que tú me dirigieras, porque una vez más no pedí tu consejo y di este paso sin siquiera consultarte, y ahora estoy viendo este problema, ahora estoy viendo esta situación, ahora estoy teniendo estas luchas, y yo sé que fue porque no esperé en ti. Desde el principio Dios ha querido que el hombre espere en Él, crea en Él, confíe en Él. Y a veces nosotros no logramos, no llegamos a ese punto en el cual confiamos para todo y en todo en Él. Entonces vemos lo especial que fue este lugar que Dios preparó para Adán. Él se tomó el tiempo para prepararlo, Él se tomó el tiempo para plantarlo, Él se tomó el tiempo para hacerlo como Él quería que lo hiciera, para que el hombre tuviera todo lo necesario. En el versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten que los árboles que Dios puso en el huerto eran placenteros a la vista. Quiere decir que estéticamente se veían bien y que eran buenos para comer, o sea, eran de provecho. Y si Dios lo hizo y Dios es perfecto y todo lo que hace es bueno, me imagino que el sabor ha de haber sido agradable también. No me puedo imaginar yo a Dios hacer algo que no le fuera placentero al paladar del hombre, a quien tanto amaba, a quien tanto quería cuidar, a quien tanto quería proveer todo lo que necesitara. Y hizo todos los árboles de una manera que le llamaran la atención al hombre, de una manera que el hombre pudiera verlos, porque acuérdense, el hombre no sabía nada, que los pudiera ver y lo atrajeran a ellos y le diera la curiosidad por quizás tomar del fruto, por lo hermoso que se miraba, y morderlo y probarlo, y qué sabroso. Me acuerdo de mi niño cuando tenía como 1 año y por primera vez le di a probar un durazno. Esos duraznos cuando están maduritos, así que apenas si los muerde uno y brota el jugo de dentro del durazno y empieza a correr el jugo así, todo bien dulce así por el lado. Se les está antojando, ¿verdad? Se les está antojando. Y me acuerdo que le rompí la piel así a la cáscara al durazno y puse el durazno en la boca de mi hijo. Todavía ni tenía dientes, apenas no me acuerdo, estaba bien pequeñito. Y se lo puse en la boca y empezó a morderlo, a sacarle el jugo. Y se lo retiraba y estiraba las manitas y lo volvía a jalar. ¿Sí? Él no sabía lo que era. Él no tenía idea de lo que era. Pero lo que sabía era que estaba probando algo rico, algo bueno. Creo que eso fue lo que Dios hizo. Aquí hizo los árboles de tal manera que se miraban que eran buenos, que se miraban estéticamente placenteros a la vista, y que el fruto atraía al hombre para que comiera de él. Ahora, hizo estos árboles que eran buenos para el hombre, pero luego leemos que en medio del huerto estaban otros 2 árboles. Uno era el árbol de la vida, ¿sí? Que se le llama el árbol de la vida porque ese es el fruto que este árbol estaba diseñado para dar. Sí, mucha gente trata de hacer de estos 2 árboles, tanto el de la vida como de la ciencia del bien y del mal, simplemente una ilustración, simplemente un símbolo de algo que estaban diseñados para hacer ver al hombre. Pero yo creo que estos eran árboles literalmente, y la palabra de Dios no nos da ni la autoridad ni nos da cabida para verlo de ninguna otra manera. Entonces, cuando habla del árbol de la vida, yo creo que se le llama así el árbol de la vida porque el fruto que ese árbol producía estaba diseñado para que produjera vida. Ahora, algo que debemos notar aquí, es que este árbol fue puesto en el huerto antes de que el hombre hubiera caído y fuera mortal. En este momento, en estos tiempos, cuando el Señor puso estos árboles, Adán no había desobedecido. Adán no era mortal. Adán era inmortal. El árbol de la vida entonces no se necesitaba
No lo necesitaba para comer, ¿verdad? Pero Dios de todas maneras pone los dos árboles. Y la intención, vamos a ver más adelante, pero ahorita la intención de Dios era que esos dos árboles estuvieran ahí, porque la presencia de esos dos árboles iban a probar en realidad el corazón del hombre. Iban a probar si el hombre en realidad estaba agradecido y había reconocido todo el amor y todo el cuidado que Dios quería tener de él, e iba a responder de la misma manera. ¿Sí? El hecho de que el árbol de la vida estuviera en el huerto antes de que el hombre fuera mortal nos habla de la presciencia, no presencia, presciencia, el preconocimiento de Dios en cuanto a la desobediencia del hombre. Él ya sabía. Él, al crear al hombre, sabía que el hombre, aun cuando tenía dos árboles, uno que era bueno y uno que era malo, uno que iba a traer muerte y destrucción, iba a escoger lo malo. Porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. No hay nada que lo sorprenda. Vale también la pena notar que durante el reino milenial de Cristo, cuando la nueva Jerusalén baje del cielo y esté entre nosotros, la palabra de Dios nos dice que ese árbol va a crecer en abundancia, que va a ser, según nos dice Apocalipsis 22:2, para la salud de todas las naciones. Noten, Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el paraíso que el hombre por su desobediencia perdió, restaurado al final por Dios para aquellos que ponen su fe en Jesucristo y para aquellos que creen en Él y confían en Él y son fieles hasta el fin. Y finalmente ese paraíso que un día Dios había diseñado para que el hombre estuviera en Él, finalmente el hombre va a poder estar sin el temor, sin la tentación de que lo pueda perder eternamente. Sí. Entonces, hay dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando hablamos de ciencia, no está hablando de la ciencia como científico, ¿verdad? Ciencia simplemente quiere decir conocimiento. Sí, entonces, este árbol, de alguna manera, no sabemos cómo, al el hombre comer el fruto, inmediatamente los ojos, como vamos a ver, le iban a ser abiertos, iba a ver algo que iba a ser malo, que iba a reconocer como maldad, porque habiendo visto todo lo bueno que Dios hizo, al ver lo malo iba a poder identificarlo inmediatamente. Y eso es de lo que está hablando aquí la palabra. ¿Sí? El hombre había visto lo bueno de Dios. El hombre había visto todo lo que él había hecho por él, lo que Dios había hecho por él. El hombre había visto todo lo que Dios había preparado para él. Pero hubo algo en él que deseó en su corazón conocer lo malo. Es curioso cómo la naturaleza del hombre sigue igual, ¿no es cierto? Digo, nosotros a nuestros hijos tratamos de darles todo lo mejor, ¿verdad? Para que no sufran. A veces pecamos, ¿verdad? Al tratar de darles todo lo necesario y más de lo que necesitan, para que no sufran, para que no tengan los mismos, para que no sufran lo mismo que yo sufrí, para que no les falte lo mismo que a mí me faltó, para que ellos no tengan una niñez como la mía, para que ellos tengan una mejor niñez, juventud o lo que fuera. Y les ponemos todo lo bueno enfrente. ¿Y para dónde terminan haciéndose? Hacia lo malo, ¿verdad? Desde pequeñitos. No toques eso, y es lo que tocan. No te metas ahí, y es en donde se meten. Y ahora hablamos de ellos porque nosotros ya somos adultos, y se esperaría que ya supiéramos, ¿verdad? Que ya la experiencia nos hubiera enseñado lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aún como adultos seguimos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? No vayas para allá, y ahí vamos. No estés en ese lugar, y ahí estamos. No hagas aquello, y eso es lo que hacemos. Está dentro de nosotros, y es gracias a Adán.
Ahora, a continuación se nos dan algunos detalles geográficos de donde estaba el huerto del Edén. Noten en el versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Todas estas son piedras preciosas, todos estos son metales preciosos que ya desde entonces existían en la tierra. Dios había creado esto, lo había puesto en la tierra y simplemente se está reconociendo como tal. Versículo 13, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Muchos creen que este es el río Tigris que conocemos ahora, que está en el área de lo que antes fue Mesopotamia. Este es el que va al oriente de Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Estos últimos 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, todavía existen por nombre. Nadie nos puede decir si estos son los mismos ríos que está mencionando aquí, pero cuando menos por nombre sí existen. Estos ríos atraviesan lo que es en nuestros días Turquía, Siria, Irak, Irán y Kuwait, y van y desembocan en el Golfo Pérsico. Entonces, estos ríos, como les digo, todavía cuando menos los 2 últimos, todavía existen, aunque sea simplemente de nombre. Tenemos que acordarnos que para este tiempo que se está mencionando aquí, todavía no había llovido. Todavía no había caído agua del cielo como nosotros conocemos como lluvia para que se formen los ríos. Se piensa que estas aguas eran aguas que brotaban del centro de la tierra, aguas que habían quedado. ¿Se acuerdan en la creación cuando el Señor creó los cielos y la tierra? ¿Se acuerdan que Él separó las aguas y hubo aguas que dejó por encima del firmamento y hubo aguas que dejó aquí en la tierra? Dentro de esas aguas se encontraban estos ríos subterráneos. En nuestros días todavía hay ríos subterráneos que brotan desde dentro de la tierra y que se convierten o van y desembocan en ríos. Ahora, el hecho de que esta formación geográfica se encuentre en la Biblia ha dado a algunas personas la idea de que quizás se puede encontrar el lugar en donde Dios había plantado el huerto del Edén. Pero de nuevo, esta información predata al diluvio de Noé. Y cuando el diluvio vino, acuérdense que toda la tierra se llenó de agua, y cuando esas aguas se secaron, el panorama geográfico ya había cambiado completamente. Entonces quizás los hombres, después de que Noé y sus hijos volvieron a poblar la tierra, quizás vieron alguna señal tenía el nombre de los ríos y lo volvieron a nombrar de esa manera, pero no significa que esos ríos que vemos ahora como el Tigris y el Éufrates sean los mismos que nos está mencionando aquí en el libro de Génesis. Si así fuera, yo creo que muchos exploradores anduvieran ahí por donde están esos ríos y anduvieran buscando el huerto del Edén, ¿verdad? Para encontrar el árbol de la vida y comer de él y ser eternamente jóvenes, o vivir eternamente, ¿verdad? Así como Pedro de quién, ¿cómo se llamaba? Cabeza de vaca o algo así, que fue a la Florida buscando, Pedro de Alvarado se llamaba, lo siento, era mi pariente, y andaba en la Florida buscando la fuente de la juventud, ¿verdad? El hombre siempre anda buscando la fuente de la juventud. En nuestros días, si quiere encontrar la fuente de la juventud, cómprese un NutraBullet, ¿ok? Del NutraBullet va a salir la fuente de la juventud, porque todo el mundo los está comprando y los está usando porque ahora es lo último, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo ya no quiero hacerme ni más viejo ni más joven. Quiero quedarme aquí donde estoy ya, ahí. Señor, ya ven por nosotros, ¿verdad? También se nos olvida que en el Nuevo Testamento Pedro nos dice que el mundo antiguo fue destruido. Pedro nos dice que el mundo antiguo fue destruido por agua. Entonces no es algo que no sepamos, no es algo que el Nuevo Testamento no nos diga, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 3, hablando de aquellos que se burlan acerca de la venida del Señor, nos dice, comenzando en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, el mundo en aquel tiempo pereció por agua. El agua lo destruyó completamente.
Entonces el querer buscar estos ríos ahora y buscar ese huerto del Edén es inútil, porque ya de nuevo la geografía del mundo cambió después del diluvio. Note el versículo 15 ahora. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Noten lo que está diciendo aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué cree que es labrar y guardar? ¿A qué lo podríamos igualar? Yo digo que a trabajo, ¿no es cierto? Labrar la tierra es trabajo. Cuidar de algo es trabajo. Hay mucha gente que cree que el trabajo es la maldición que Dios puso sobre el hombre, así es que ahora el trabajo es una maldición. ¿Sí? Pero el trabajo no fue la maldición. Dios no creó al hombre para que estuviera de niño bonito en el huerto del Edén sin hacer nada. Dios no creó al hombre para ponerle un lazy boy ahí al lado de un árbol de mango, ¿verdad? Con una televisión de 60 pulgadas enfrente para que se sentara a ver el fútbol, ¿verdad? El partido de México contra Estados Unidos hoy, ¿verdad? Que va a ganar Estados Unidos, y para que estuviera ahí reclinado y jalando mangos y comiéndoselos, ¿verdad? No, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, pero Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que trabajara. Ahora, sin duda el trabajo que el hombre iba a hacer en ese tiempo no era tan difícil como el trabajo que tenemos que hacer ahora. Su trabajo de horticultor no era tan difícil como lo que se tiene que hacer ahora. La tierra no había sido maldecida, así es que todavía producía su fruto con facilidad, pero de todas maneras tenía trabajo que hacer. Entonces el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. El trabajo es una maldición solamente para aquel que no quiere trabajar. Hasta hacen canciones, ¿verdad? No quiero trabajar, no quiero trabajar. No quiero trabajar, no quiero trabajar. No es cierto, yo nomás digo. ¿No es cierto? Porque ven el trabajo como algo que es una maldición. Ven el trabajo como algo que, tengo que ir a trabajar otra vez. Pero Dios no ve el trabajo como una maldición. Al contrario, Dios da el trabajo para que sea una bendición para el hombre. Si el hombre no tuviera que trabajar, no podría usar los dones que Dios le ha dado. Si el hombre no tuviera que trabajar, no podría usar la inteligencia que Dios le ha dado. Si el hombre no tuviera que trabajar, no podría convivir con otras personas, tener comunión con otras personas, tener compañerismo con otras personas, conocer a otras personas, ¿verdad? Aún en los tiempos más antiguos, cuando se vivía en aldeas, ¿verdad? Se vivía en aldeas, pero todo el mundo trabajaba junto para poder que la aldea y todas las familias de ahí tuvieran que comer. El trabajo entonces no es una maldición, el trabajo es una maldición para el que no le gusta trabajar, para aquel que quiere que todo se le dé, ¿verdad? Pocas palabras para los demócratas, ¿verdad? No, no es cierto, si hay demócratas entre nosotros, discúlpenme. Pero no, el trabajo es una bendición de Dios. Sí, es más, miren lo que dice en Génesis 1:28. Génesis 1:28, que es antes de lo que estamos leyendo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso implica trabajo. Eso implica sojuzgar, enseñorear, tomar, multiplicar. Imagínense, después de los primeros 2 o 3 hijos iban a tener trabajo. Todos los que tenemos hijos sabemos que tener bebés es trabajo. Entonces Dios no creó al hombre simplemente para que nunca trabajara. Dios creó al hombre y le dio trabajo que hacer, para que usara todos los talentos y dones, capacidad que el Señor le había dado. En el Salmo 128, los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Note lo que dice el versículo 2. Cuando comieres, ¿qué dice? El trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
¿Sí? Se siente bien suave, ¿no es cierto? Cada semana cuando le dan su cheque a uno, ¿verdad? Y va al banco y lo deposita, ¿verdad? Y va y lo cambia y trae la cartera bien retacada. Se siente bien suave, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando yo era adolescente y quería llevar a la novia al cine o comprarme unos Levi's nuevos o algo, le decía a mi jefe y mi jefe me decía, pues no tengo dinero, pero si quieres, el sábado te llevo al field, al campo. Había un lugar ahí en Caléxico que le decían el hoyo porque estaba en un agujero. Era el lugar donde contrataban a gente para ir a trabajar al campo, a piscar espárrago, a piscar melón, sandía, a la descarga del betabel, etcétera, etcétera. Y mi jefe me decía, pues yo no tengo dinero, pero si quieres, te puedo llevar. Y mi jefa se levantaba a las 3 de la mañana y nos hacía lonche, y mi jefe nos subía al carro, a mí y a mi hermano, y nos llevaba, y alguien nos contrataba para ir a piscar espárrago o algo, y entrábamos a trabajar a las 7 y a las 11:30 de la mañana terminábamos, y llegaba el mayordomo con una bolsa llena de dinero y sacaba, y empezaba a contar en efectivo, $15 a cada trabajador. Ay, qué suave se sentía cuando le ponían a uno esos $15 en la mano. Porque sabía que con ese trabajo, con eso que había ganado en el trabajo, iba a poder ir a hacer lo que había planeado hacer. Entonces, aquel que confía que teme a Jehová, el que anda en sus caminos, cuando come de su trabajo, cuando come del trabajo de sus manos, es bienaventurado y le va bien. Porque el plan de Dios era que trabajáramos. Así es que deje de quejarse. Trabaje como para el Señor. El trabajo que hace, hágalo como que lo está haciendo para Dios. Para que su patrón, en lugar de quejarse que es un flojo, diga, qué bárbaro estos cristianos, qué trabajadores son. Ahora, pudiéramos decir, bueno, Carlos, ese es el Antiguo Testamento. Sin duda en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ha salvado para hacernos prósperos y para que tengamos todo lo necesario y hacernos ricos a todos, ¿verdad? Y simplemente lo que tenemos que hacer es declararlo y va a caer del cielo y de repente la cuenta del banco va a estar llena de dinero y etcétera. No es así. Siento tener que decirle que no es así, tiene que trabajar. En Efesios capítulo 24, versículo 28, dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga suficiente dinero para comprarse un carro nuevo, vivir en una casa grande, tener una televisión de 60 pulgadas, tener una moto por si le dan ganas de ir a pasearse en ella. Eso es lo que dice. No, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El propósito de Dios era que trabajáramos, pero no que trabajáramos únicamente para ganarnos la vida y nosotros tener todo lo necesario, sino para que cuando miráramos una necesidad, tuviéramos también para ayudar a suplir esa necesidad. Es algo que se nos olvida. Estamos tan envueltos en nuestras propias vidas y con tener todo lo que nosotros deseamos y queremos, todo lo que nos llena de comodidad y todo lo que le da comodidad a la carne, que a veces no nos ponemos a pensar en los que no tienen. Y ¿saben qué? Muchas veces se juzga a la iglesia de que la iglesia no hace, que la iglesia no da, que la iglesia no se encarga de los pobres, que la iglesia esto y lo otro. ¿Sabe que la iglesia debe encargarse de los pobres de dentro de la iglesia? Lea el libro de Hechos. La iglesia se encargaba de aquellos que eran parte de la iglesia. Pero cuando se trata de los pobres afuera, nosotros somos la iglesia. Y nosotros, conforme a lo que Dios nos da y conforme a como Dios nos bendice, debemos también buscar la forma de ayudar a los pobres. Estoy seguro que tiene gente pobre que vive ahí alrededor de su casa, que quizás no tiene un día para comprar suficiente mandado para todos los que viven en esa casa. Si usted se da cuenta que eso sucede, ayúdele a esa persona que está ahí al lado de su casa. Ese es el pobre que Dios ha puesto a un lado de usted para que le ayude. Pero muchas veces la gente espera que la iglesia haga todo, ¿verdad? Iglesia, ¿cuándo vas a organizar una ida al centro de San Diego a darle de comer a todos los pobres? Bueno, pues usted, todos somos la iglesia.
¿verdad? No es la organización como tal. Nosotros somos la iglesia. Y si alguno de ustedes el Señor ha puesto en su corazón que un día hagamos unos sándwiches y los pongamos en alguna bolsita con una naranja y una gaseosa y vayamos al centro de San Diego, al centro de Chula Vista y buscamos gente que no tenga que comer para darle una, ¿sabe qué? Dígame. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos inmediatamente. Pero eso es de lo que se trata. Entonces, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y por último, aquí del trabajo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 10, Pablo les dice a los tesalonicenses: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Había visto usted ese versículo antes? 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A mí se me hace que está muy sencillo, ¿no? A mí se me hace que está muy claro. Aquel que tiene la habilidad para trabajar, aquel que tiene el talento para trabajar, aquel que tiene las fuerzas para trabajar, pero no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Digo, me están viendo así como que ¿en serio eso dice la Biblia? Sí, no lo has leído. Nunca lo has leído. Eso es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no se anda mordiendo la lengua. Dios no se muerde la lengua para decir las cosas como son. Hay mucha gente necesitada, yo sé, hay mucha gente necesitada. Pero hay mucha gente que no está necesitada. Que lo único que quiere es vivir del sistema y vivir de los demás. Y debería de ponerse a trabajar. Pero es que no encuentro ningún trabajo que me dé lo que yo creo que debo ganar para poder mantener a mi familia. Yo necesito como unos 20, 25 dólares por hora. ¿Oh, en serio? ¿Tienes alguna licenciatura o algo? No, me salí de la high school porque ya no quería la escuela. Entonces, ¿cómo quieres un trabajo de esos? ¿No? ¿Verdad? No, es que yo necesito tanto a la hora para poder mantener mi estilo de vida. ¿Sabes qué? Corta el cable, cancela la membresía en el gimnasio, deja de ir a rentar películas para estarlas viendo ahí todo el viernes y sábado en la noche y corta una línea de teléfono de los celulares que tienes. No compres iPhone y compra un Razer. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Hay maneras en las que uno puede ahorrar y poder tener lo suficiente, ¿verdad? Pero no se trata de no trabajar, se trata de hacer lo que se puede con lo que Dios nos ha dado. Versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. A ver, ¿de cuántos de los árboles del huerto podían comer? De todos. Esto es importante que lo notemos. Es más, si trae su Biblia, por favor subraye o marque de alguna manera que Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que no había ningún árbol que estuviera en el huerto del cual el hombre no podía comer. De todo podía comer. Y esto es importante porque cuando la serpiente va a tentar a Eva, lo primero que hace es tergiversar lo que Dios dijo. ¿Sí? Y fíjese algo, la serpiente dijo lo que Dios dijo, pero lo dijo de una manera torcida para que Eva no lo entendiera. En Génesis 3:1, la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, ¿no comerás de todo árbol del huerto? ¿Se fija usted? Dios: de todo árbol del huerto podrás comer. La serpiente: con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Sería, Satanás cambia el sentido positivo de lo que Dios dijo y le da un sentido negativo. Sí, esa es la mayor arma que tiene Satanás para hacernos caer. Toma lo positivo que Dios dice y le pone un sentido negativo. Y cuando nosotros vemos como negativo lo que Dios dice,
inmediatamente empezamos a buscar pretextos por lo cual nosotros no debemos obedecerlo, para darnos la licencia de hacerlo a un lado y hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que Satanás hace siempre. Y por eso es importante que todos nosotros estemos bien instruidos, arraigados, que todos conozcamos bien lo que es la palabra de Dios, para que cuando Satanás venga a usar la misma palabra para tratar de hacernos caer, no caigamos en el error que cayó Eva. Y vamos a ver más acerca de esto cuando lleguemos al capítulo 3. Versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios hablando aquí de nuevo, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Les dijo claramente, les señaló cuáles eran los dos únicos árboles de los cuales no debían comer. Los cuales no debían comer. El árbol de la ciencia del bien y es más, un árbol les dijo que no debían comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, noten que ni siquiera lo menciona. ¿Sí? Ahora, si yo ahora viendo esto pienso, ok, me dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no dijo nada del árbol de la vida. Póngase usted en el huerto del Edén ahorita, ¿de cuál de los dos árboles comería usted? ¿De cuál? Eso es lo que dice ahorita, ¿verdad? Porque puede ver el errorzote que cometieron Adán y Eva. Permítame sugerirle que si usted estuviera ahí y Dios lo pusiera en ese lugar, ¿sabe de cuál árbol iba a comer? El de la ciencia del bien y del mal. Porque nos morimos por conocer algo nuevo, ¿no es cierto? Cada vez que algo nuevo sale, ahí vamos como abejas a la miel a ver de qué se trata. Sale un nuevo libro, ¿verdad? De autoayuda y ahí vamos a ver qué dice. Sale un nuevo gurú que nos va a dar los secretos del éxito y ahí vamos a buscarlo a ver qué tiene que decir. Sale un nuevo consejero matrimonial, ¿verdad? Walter Mercado, la hermana fulana de tal que lee la palma de la mano o hace hierbas o qué sé yo. Y ahí va todo el mundo a ver qué tiene que decir, ¿verdad? Sale el doctor Oz, todo el mundo está pegado a la televisión. El doctor Phil, ay, ahora vamos a ver, tanta cosa. ¿Y la Biblia? ¿Y Dios? Y toda la dirección y enseñanza que no, se tarda uno mucho en leer todo eso y luego yo ni le entiendo. Es el manual de la vida. Es lo que Dios nos ha dado para que entendamos todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, pero cuando hay algo nuevo, ahí vamos. Así es que si usted dice ahorita que usted hubiera comido del árbol de la vida, permítame decirle, lo dudo. Pero en fin, no estamos ahí, no tenemos los dos árboles delante de nosotros, así es que no sabemos. El caso es que Adán y Eva fueron y comieron de ese árbol. Y les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, de él comieres, ciertamente morirás. Cuando dice aquí ciertamente, quiere decir con certeza. Quiere decir que tenían el conocimiento seguro y claro de lo que iba a suceder. Tenían el conocimiento seguro y claro, no había duda. Dios no les dejó lugar a que pensaran, bueno, pues a lo mejor no fue lo que quiso decir, ¿verdad? Van a morir. ¿Cuántas veces nos acercamos a la Biblia así, verdad? Bueno, pues a lo mejor eso no es lo que quiere decir Dios. A lo mejor ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A lo mejor eso no es lo que quiere decir Dios. Sométete a tu marido como al Señor en todo. A lo mejor someter, cuando Pablo lo escribió, no significa someter como nosotros conocemos someter ahora. No, la Biblia dice lo que Dios quiere que diga y lo que Dios quiere que diga es lo que la Biblia dice y nosotros tenemos que obedecerla como Dios lo escribió porque eso es lo que quiso decir. Así como aquí les dice con certeza, ténganlo por seguro que el día que coman de él van a morir. Ahora, esto nos llevaría a pensar, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que por ello iba a tener que morir, entonces ¿para qué lo creó? ¿No es cierto? ¿Para qué lo creó?
Bueno, vamos a empezar de atrás, o más bien de donde estamos ahorita para atrás. Si Dios no hubiera creado a Adán y Eva, ninguno de nosotros estuviera aquí. Si ninguno de nosotros estuviera aquí, nuestros hijos no estuvieran aquí. Nuestros padres no hubieran estado con nosotros. Y así sucesivamente hasta el final. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos y no los cambian por nada? Yo creo que no están levantando la mano. O no entendieron la pregunta o están dormidos. ¡Despierten! ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos y no los cambian por nada? Ahí está, de verdad. Entonces pónganse a pensar, si Dios no hubiera creado a Adán y Eva, nosotros no existiéramos, nuestros hijos no existiéramos, no tendríamos el placer de tenerlos con nosotros. Dios creó al hombre no porque lo necesitara para algo. Dios había existido desde la eternidad pasada sin el hombre. La única razón por la que Dios creó al hombre, ¿sabe cuál es? Que Dios quería derramar su amor sobre él. Por eso lo vemos preparando todo, para cuando el hombre llegara, tuviera todo lo necesario. Él quería derramar su amor sobre él. Pero no se puede amar a algo inanimado o inánime, ¿no es cierto? No se puede. No se puede amar algo que no tiene alma, no se puede amar algo que está muerto, no se puede amar algo donde no hay señales de vida, aunque en nuestros tiempos hemos precisamente llegado a ese punto, ¿no? Desde la antigüedad, ¿verdad? Hemos llegado al punto en el cual amamos el dinero, amamos los objetos, amamos nuestra casa, amamos nuestros carros, amamos nuestros teléfonos, amamos el pastel de 3 leches, amamos tantas cosas que no nos pueden amar a nosotros. ¿Se da cuenta usted de esas cosas? Amamos todas esas cosas y esas cosas no nos pueden amar a nosotros. Siendo que el verdadero amor es un toma y daca, ¿no es cierto? Usted se casó con quien se casó porque usted lo o la amaba. Porque usted lo o la amaba y él o ella la o lo amaba a usted. Sí, eso es el amor. Es entre dos personas, dos seres que viven, que tienen vida y que tienen la habilidad para amarse el uno al otro. Otra cosa, debemos recordar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló en su nariz, de nuevo, ¿se acuerdan que les dije? El aliento o un alma. Y el hombre fue entonces un ser o un alma viviente. Pero algo que sucede es que al crear Dios al hombre a su imagen y semejanza y al hacerlo un alma viviente, Dios también le dio al hombre la capacidad para decidir si él voluntariamente iba a amar a Dios o no. Porque el amor se tiene que dar voluntariamente. ¿A usted lo pueden forzar a amar a alguien? No. ¿Usted puede forzar a alguien a amarlo a usted? No. No. Entonces el amor se tiene que dar voluntariamente. Para que el amor sea perfecto, yo tengo que dar amor a aquella que es objeto de mi amor y ella me tiene que dar amor a mí. Si no es así, entonces el amor no es perfecto. Y yo creo que todos los que estamos casados sabemos que esos momentos en los cuales sentimos el amor de aquel que es nuestro cónyuge y al mismo tiempo damos el amor a aquel o aquella que es nuestro cónyuge, es cuando el amor se expresa en realidad en todo su esplendor. Y es cuando el amor en realidad se disfruta y se siente y se sabe que es verdadero amor. Entonces Dios, siendo un Dios perfecto y un creador perfecto, no puede aceptar algo, especialmente amor, que no sea perfecto. Por eso Dios tuvo que darle a Adán la habilidad para amarlo por su propia iniciativa. Y con esto le dio también la capacidad para decidir no amarlo. Dios entonces preparó todo de tal manera que el hombre pudiera ver y sentir y saber que Dios por su propia iniciativa, sin necesitarlo y por su propia voluntad lo amaba tanto
que daba sin que Él hiciera nada todavía bueno o malo, todo lo que Él, el hombre, necesitaba para vivir eternamente. Y la manera en la que el hombre le iba a demostrar a Dios que le amaba era primero recibiendo todo lo que Dios había hecho, había creado para él, ¿sí? Y escogiendo por su propia voluntad creer las palabras de Dios y obedecer ese único mandamiento que Dios le había dado de no comer del árbol. Ese es el intercambio de amor de Dios y el hombre. Que Dios le iba a dar todo lo que necesitaba y el hombre, a cambio, por su propia voluntad, iba a someterse a Él, iba a ser obediente a Él y le iba a creer. Y sabe que Dios ha estado tratando de hacer eso con el hombre desde entonces. Desde entonces es lo mismo que Dios ha estado haciendo. Cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida, todo había sido preparado por Dios para que ellos entraran a la tierra y la poseyeran. Todo había sido preparado. Dios dejó que las tribus y los pueblos que vivían en esa tierra levantaran casas, levantaran ciudades, sembraran viñedos, sembraran todo tipo de comestibles. Dios dejó que todos ellos hicieran todo eso para que cuando llegaran los hijos de Israel, llegaran y poseyeran la tierra que Él les había prometido a sus padres. Y antes de entrar a la tierra prometida, escuchen lo que Dios les dice en Deuteronomio capítulo 30, los versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Quédense ahí, por favor, no cambien la transparencia. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así como Dios había puesto en el huerto del Edén el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten lo que les dice el Señor a los hijos de Israel en la siguiente parte de este versículo. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo es que vas a hacerlo? Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Se fija? Así como el Señor preparó todo para Adán y Eva y los puso en el huerto y les dijo: de todo pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman. Les estaba diciendo: escojan, miren de este lado todo lo que tienen, todo lo bueno que he preparado para ustedes, todo lo bueno que he hecho con tanto amor para ustedes. Esta es mi muestra de amor, esta es la forma en la que les estoy demostrando cuánto deseo cuidar de ustedes. Pero de este lado está el árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman, porque van a morir. De igual manera, a los hijos de Israel les dice: miren, les he dado, puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por favor, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia, amando a Jehová, su Dios, atendiendo a su voz, que quiere decir obedeciéndolo, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Dios desde el principio, a través de la historia, ha estado haciendo esto con el hombre. En el Nuevo Testamento, Cristo ha hecho todo el trabajo necesario para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Y lo hizo por su propia iniciativa, lo hizo por su propia voluntad, para que el hombre supiera que le amaba, para que el hombre supiera que el amor de Dios hacia él es incondicional. Y nosotros, cuando aceptamos y creemos y confiamos en la obra que Cristo ha hecho y la recibimos agradecidos, decimos que le amamos, ¿no es cierto? No levanten la mano, pero si yo preguntara cuántos de ustedes aman a Cristo con todo su corazón, estoy seguro, quiero estar seguro, quiero pensar que no hay una sola mano, excepto la del bebé, que no se iba a levantar.
Porque todos decimos amar a Dios. Decimos amar a Cristo. El Señor Jesucristo, en Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedézcanme, síganme, hagan lo que yo les digo. Yo he preparado el cielo para ustedes. Yo he preparado la gloria para ustedes. Por mi propia iniciativa, porque los amo, por mi propia voluntad. Antes de que ustedes vinieran a mí, yo ya lo preparé, yo ya lo hice todo, la obra ya está terminada. Ustedes tienen que escoger ahora creer en mí. Ustedes tienen que escoger ahora seguirme a mí. Ustedes tienen que escoger ahora por su propia iniciativa. Yo no los voy a forzar, yo no los voy a obligar a ser obedientes. Y si en realidad me aman, van a guardar mis mandamientos. Note el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios a Adán le dio el huerto del Edén. A los hijos de Israel les dio la tierra de Canaán. A nosotros nos ha dado su Espíritu. Y la palabra de Dios dice que al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Adán no tenía el conocimiento de Dios que nosotros tenemos. El pueblo de Israel no tenía el conocimiento de Cristo que nosotros tenemos. Nosotros no solamente conocemos el principio de la historia, sino que conocemos el final de la historia. Y se nos ha dado mucho más que a todos ellos, porque a nosotros se nos ha dado su Espíritu, que nos habla y nos dice y nos recuerda sus mandamientos. Y como Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Él nos ha dado a escoger la vida en Cristo o la muerte sin Él. Él lo ha hecho todo. Él lo ha preparado todo. La pregunta es, ¿qué vamos a escoger? ¿Qué hemos escogido? Y una vez que hayamos escogido, lo que va a mostrar lo que escogimos va a ser nuestra obediencia a Él. Hablábamos el martes de andar de una manera digna de la vocación y del llamamiento. El domingo, hablábamos de andar de una manera digna de la vocación y del llamamiento. La manera digna de andar es en obediencia a Él. En la forma en la que Pablo lo describe ahí en Efesios 4. Pero eso se manifiesta en la obediencia. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué vamos a escoger nosotros hoy? El paraíso está ahí para tomarlo. La tierra está ahí para recibirla. La vida puede ser nuestra en Él. Pero tenemos que decidir si lo vamos a escoger a Él o vamos a escoger lo contrario, la vida o la muerte. Las decisiones de cada uno de nosotros. Él no nos va a obligar. Él no nos va a forzar. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos llevas a esa encrucijada en la cual tenemos que escoger. Aún como cristianos tenemos que escoger, porque quizás no hemos andado en obediencia, porque quizás no hemos escogido la vida, porque quizás hemos decidido tomar nuestro propio camino. Hemos decidido probar de aquello que nos
claramente nos has dicho que no debemos probar. Señor, si ese es el caso, perdónanos. Y usted se conoce a sí mismo, usted sabe delante del Señor en donde se encuentra. Si ese es el caso, pida perdón. Pídale que le perdone. Vuélvase al camino recto, vuelva a escoger a Cristo y sígalo a Él, obedézcalo a Él como muestra del amor y el agradecimiento que tiene para con Él. Y diga, Señor, dame una doble porción de tu Espíritu si es necesario para poder mantenerme en la verdad, para poder mantenerme obedeciéndote, para poder mantenerme en ese camino que lleva a la vida. Y Él le ayudará, pero tiene usted que escogerlo por su propia iniciativa, por su propia voluntad. Señor, míranos a cada uno de nosotros y ven dónde nos encontramos, Señor. Y si hubiera necesidad de que nos arrepintamos y volvamos a ti, Señor, danos, por favor, Señor. Ayúdanos a saber y a sentir que tú estás dispuesto a hacerlo. Estás dispuesto a perdonarnos, a guiarnos por el camino recto. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén.